Hola amigos de Algarabía TV, estamos nuevamente aquí frente a ustedes para hablar de un tema medio elevado, cinematográfico y lleno de genios, porque yo siempre me he preguntado de dónde y cómo fue que llegamos a tener cine malo en México. ¿Y por qué los llamados churros son tan amados y tan odiados? Y sí, estos dos personajes de los que le vamos a hablar tienen una gran tradición y son genios de culto. Quédense. Qué bueno que están aquí, señoras y señores, en este programa donde vamos a hablar de dos genios o necios, o no sé cómo llamarles, porque son seres muy particulares, seres que nacieron, hicieron lo que quisieron, sin importarles lo que dijera la gente. Dos grandes genios. Y siempre hablamos en Algarabía de cines y hablamos de todo tipo de cine, extranjero, mexicano, etcétera. Mexicano, ¿no? directores, teníamos también sobre películas, pero este artículo que se llama La Conjura de los Genios es sobre Juan Orol y Ed Wood. Nada más, Y es nada una menos. joya, el texto es una joya y lo pueden encontrar en Algarabía 81, ahí en www.algarabía.com, ahí se pueden meter a la página y bajar la edición digital, porque esa edición ya está agotada, porque el texto es buenísimo, porque los pone como lazo de cochino, ¿no? Pero al final Pero sí con un lenguaje maravilloso, ¿no? Y la verdad es que no sabes si sí son malos o no son malos, pero pues Juan Orol, por supuesto, es un personaje que, pues, un nombre que suena en la historia del cine. En la historia del cine mexicano. Sí, Y sí. más que nada porque como dice Fernando, estos genios marcaron como un tipo de cine que es el que todo el mundo decimos de que es un churro mexicano. Y es este tipo de estética y narrativa mal empleada, pero que de alguna forma llama y marca a muchísimo público, porque es lo que se veía se pasaba, tú comentabas en el Canal 4, de Ajá. cierta hora antes de comer, entonces es como algo que marcó no solamente como generaciones, como un estilo que de ahí hasta la fecha muchas películas mexicanas siguen retomando este tipo de estética o de narrativa. Sí, tienes razón. Ahora yo no sé si es bueno o malo que haya tenido sus seguidores en otros directores, como dice Monse, a través de los años, hasta los años 70, porque estamos hablando de los años 40 y 50 del cine nacional y del cine gringo. Ahorita vamos a entrar en particular a sus vidas, que son una rareza. Pero sí, se volvieron cine de culto y después películas como El Santo, como las del Santo, Como todo. una escuela a seguir, Sí, ¿no? claro. Bueno, Juan Orol, estamos hablando, para los que no saben, de las películas viejas de blanco y negro que veíamos nosotros cuando en mi generación las veíamos llegando a la escuela y hasta la hora de comer iba a terminar la película. La verdad es que yo todas esas como de los charros y pero las cantadas me encantaban, por supuesto, pero todas estas que eran de malos y había policías y no sé qué, la verdad es que sí me perdían un poco, pero con el tiempo llegaron a ser películas de culto y la verdad es que yo siempre me hasta que leí este artículo, que de dónde había llegado el cine mexicano a ser tan malo, ¿no? Sí. O sea, porque sí llegué a ver al Santo contra las no sé qué, en esas mismas tardes de cine que eran todos los días, ¿no? Entonces, justamente Juan Orol es piedra fundamental, angular de este cine, que posteriormente, como dices, Fer, se volvió de culto, pero hay que hablar un poco de... Sí, por supuesto. Yo quiero agradecerle a Iván Ríos Gascón, que es el autor del que artículo. yo no sé cómo encontró tantos adjetivos para describir estas dos personas. Yo quiero leer esta frase que pone: ambos pasaron a la historia por el prestigio de
de sus monumentales bodrios. Sí. Pero dinos, ¿quién es Juan Orol? Juan Orol, de Iván Ríos. Juan Orol es gallego, bueno, era Maestro gallego, gallego. era de La Coruña, y ese sí hizo de todo. Le entró a contra todo. Fíjense, fue mecánico, corredor de autos, pitcher de béisbol, yo no sé cómo había béisbol en La Coruña. Sí, igual pichaba como hacía películas. Exactamente. Ajá. Boxeador, actor teatral, torero, reportero, agente secreto Y y director director artístico de la XCQ. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mientras el segundo, que es Ed Wood, sí era un cándido escritor y director pues ya de cine que estaba como forjando su carrera. Y pues aquí lo interesante de Ed Wood más que nada es que se escondía como en esta parte femenina, entonces él disfrutaba bastante y lo hacía público el transvestismo. Entonces pues aquí lo describen como que usaba estos, una peluca rubia muy llamativa, estos suéteres de cashmere y angora, entonces era como bastante llamativo y él lo disfrutaba y se dice que pues mientras así dirigía y también era una parte que siempre se veía en sus películas, como que denotaba. Entonces, pues unos personajes, ¿no? Verdaderamente. Los dos, Ambos unos dos. personajazos, uno que hacía de todo y no sé si todo lo hacía mal, ¿no? Pero con convicción, claramente se ve que con Claro. convicción, porque si algo dice aquí Iván, es que ellos al ser directores, su postura de directores de cine se lo toman totalmente en serio. Sí, sí, O sea, el sí, resultado, sí. aunque al pobre de Ed Wood lo menciona como el peor director de cine de la historia. Si no lo Imagínense no lo nomás. tomaban a sí. chunga. Ajá, No, no, o sea, era- estaban en no, su papel, las cosas verdaderamente. malas que pasan en su película eran en serio, Sí. o sea, Sí, ¿no? sí, aunque sí, aunque sí. fuera humor y Quiero cerrar con esto de Iván, Sí. este primer bloque diciendo, estas criaturas, una legión de seres imbatibles, se caracterizan por avanzar sobre todas las calamidades, por contar únicamente con la fe de sus empeños y poseer un talento fabuloso para ignorar a las lenguas viperinas. También carecen de pudor y de autocrítica, porque sus egos son como un blindaje contra los resentidos, los egoístas y los envidiosos. Así es, muy padre. Y mira, aquí está Monse, a ver, dinos de qué vas a hablar. Tiene el don de la ubicuidad. Ajá, está aquí, allá y En todos vamos lados, a ver. aquí en todos lados. Todo es culpa de los antiguos romanos por nombrar a los planetas como sus dioses y de ahí a los días de la semana. Así lunes proviene del latín lunae dies, día de la luna. Martes era martis dies, día de Marte, dios de la guerra. Miércoles era mercuri dies, día de Mercurio, quien además de ser el mensajero de los dioses, era el dios del comercio y de los viajeros. Jueves era Jovi dies, día de Júpiter, inspirado por el Zeus griego. Y viernes, Veneris dies, día de Venus, la famosa diosa del amor y de la belleza. En cambio, el sábado y el domingo tienen su origen en las religiones judía y cristiana, del hebreo Shabbat, que es descanso, porque este es el día del descanso absoluto dedicado a Dios, y del latín Domenicus, día del Señor, gracias al emperador Constantino. Qué bueno que no se han ido y que siguen aquí en Algarabía TV con este tema de Juan Orol. Y una cosa de lo que queremos mencionar son sus películas. Y estábamos diciendo que estos que las pasaban luego ya en la televisión a toda hora, todos los días, seguramente he visto alguna, pero obviamente nunca puse atención. De por sí que no se me pega el nombre de nada. Y miren, yo les quiero decir, las que hay un género que dicen que es el mero mole el suyo, que es todas las películas como de gángsters y mafiosos. Recreaba Chicago, ¿no? Ajá, En su escenario. Imagínense, pero con charros. Sí, claro. Claro, tiene que tener. Pero con charros a la mexicana. Entonces, su primera película de este género, digamos, o subgénero orólico, podríamos decirle, es Gángsters contra Charros de 1947 y después El Reino de los Gángsters de 1947 también, y mete dos así al mismo tiempo. Sí, Cabaret Shanghái, esa creo que sí es más famosa, fíjate, porque siempre
me ha sonado. El Sindicato del Crimen. Ese sí lo he visto. La antesala de la muerte de 1953 y Bajo la influencia del miedo, gangsterismo en el deporte. Eso suena como titular de hoy en día. Sí, de la alarma. Aparte, creo que algo pues distintivo de Orol es que tiene pues este guión defectuoso y una técnica narrativa que fallaba en lo primitivo. O sea, a él no le importaba si la continuidad, si bajaba a las escaleras con un saco gris pero regresaba con un saco negro, a él no le interesaba que tuviera, o sea, fallaba hasta en lo más primitivo, Ajá. que es como esto que es A mí se me hace sí que ni continuista impresionante. tenía. No. Él era continuista director y a ¿Cómo veces para actor. qué? No, era el escritor, el Ajá, productor, era Ah, sí, a veces todo. hasta era el protagonista de la De película. las Bueno, por mismas películas. supuesto, él salía de gas, con sus, Ajá. pues sí, era un tipo delgado, alto, con su sombrerito, siempre con su sombrero de gangsteril, y Sí, siempre claro. con su traje a A rayas. rayas, ajá, muy sí, de- por, muy de Al por supuesto Capone, que ¿no? tenía que ser, En los el personajes personaje. tenían que ser cliché, Esa, ¿no? Claro. esa era parte de su, digamos, de este universo que creó del mundo gángster en un ambiente mexicano, pero también hizo dramas. Sí, también hizo Sí, dramas y oigan nomás con los títulos, los dramones que se pueden imaginar. Madre querida. Madre adorada, vamos al cine, tú pagas la entrada. Es de 1935, puede ser que sea su primera película, dice este infeliz. Es una insufrible y lacrimosa historia de villanos intrafamiliares, más cursi que los poemas filiales de Manuel Gutiérrez Nájera. O sea, él dice que son peores los dramas que las de Que gángsters. las de gangsters, ajá, sí. Después está El calvario de una esposa. Ah, No, ya te puedes imaginar, el periplo por la abnegación y el ahogo femenino en un país de machos. Y después viene El infierno de los pobres, de 1950. Dice, la canción del arrabal filmada con miopía. Y dice que tiene humor involuntario, pero bueno, ahí Iván le dice, quítate que ahí te voy, o sea, no sé. El infierno de los pobres. Y la última Perdición. es Perdición de mujer, un mórbido relato al que le sobran latigazos de ranciedad y oscurantismo. Dice que en el papel moralista Juan Orol fue más denso, Todavía, más tortuoso y imagínate. más insoportable que cuando interpretaba a Johnny Carmenta. Y se vestía con traje a rayas, corbata, tirantes y sombrero para duplicar a los bandidos de cintas de Frank Capra fíjate. y Orson Welles. Tenía Y buenas remedar, influencias. sí, claro, Sí, y remedar de paso la rudeza histriónica de James Cagney y Richard Widmark. Era todo un personaje. Y aparte tenía actores Buenos. favoritos. O sea, Siempre como no- salían, siempre salían los mismos salían. en las Y películas, yo me no había imagino- mucha variedad. De hecho, pues tú cuando ves ese cine hoy en día, pues los ves los mismos de una película a otra y casi siempre el mismo personaje. Pues ¿no? sí, Claro. sí. Como el Carlos López Moctezuma siempre era de malo, Malo. siempre decía casi las mismas líneas y siempre peinado igual, con su comina así, todo. Sí, ¿se podrán conseguir estas películas? Porque Bueno, antes las todavía hay pasaban- un las canal pasaban de, en la- de cablevisión que, todavía Ah, sí, que las cierto, va pasando. Ajá. sí, Y de seguramente películas, se podemos llama. ya ver segmentos en YouTube, o sea, como específicos de Seguramente, buscarlo para ajá. más referencias. Y del otro lado, pues tenemos a Ed Wood, que tiene también como esta estética. Nada más, déjame acabar tantito para que hablemos de Ed Wood, porque acabo de ver una película del Santo, ahorita que me dijiste del canal que es Cravena, que es un director que hacía todas las películas del Santo, que también le importaba muy poco la la edición y la continuidad, continuidad y la todo, estética. pero sí era un humor, porque viene el Santo en la carretera a Cuernavaca y está, no me acuerdo, este actor calvo, pelón, siempre salía con él. Y viene en un bochito, pues él siempre traía un Ajá. carrazo plateado Sí, sí, increíble, pero viene en un bochito descapotable de 1960 y tantos y viene pues con su máscara y la capa se le hacía así porque era Ajá, inconvertible, claro. ¿no? Ondeando. Entonces ya llega y está el actor pelón y le dice, pero Santo, ¿y ahora por qué traes este coche, no? ¿Por qué vienes así? Dice, es que vengo de incógnito.
Con la su capa, Con la capa, máscara, toda o sea, llamativa. ajá, nadie le iba a reconocer, es como si Batman no se subía al Batimóvil y ya con eso no lo... Ahorita hablamos de Ed Wood, pero Claro, primero sí. vamos a ver a este muchacho científico que es un genio de genios, Arturo. Arturo Gallegos, a ver qué García, nos a ver cuenta. qué nos dice. A lo largo de la historia se han creado objetos tan comunes como el tenedor o la pluma, hasta legendarios como las impresoras 3D o los tomógrafos de resonancia magnética. Precisamente uno de estos objetos míticos es el Nokia 3310, más fuerte que el diamante y más duradero que todos los iPhone de la historia combinados. Este modelo de celular salió al mercado en el año 2000, medía 113 por 48 por 22 milímetros, pesaba apenas 133 gramos, tenía una pantalla monocromática de 84 por 48 píxeles y se trata del celular número 19 más vendido en la historia. Sus más de 126 millones de copias vendidas, en gran medida, se debieron por incluir el juego Snake 2, la Viborita, por su customización de carátulas de varios colores, así como por las versiones derivadas de este. No por nada en 2017, Nokia lo relanzó ahora con conexión 4G y memorias de 64 GB, un clásico de la telefonía mundial. Viajemos a 1937, el año en donde la función de cine en México cuesta 3 pesos y la entrada al Salón Los Ángeles solo un tostón. Es el mismo año en que un enorme globo estalla y Walt Disney estrena su primer largometraje. No tiene motor ni espacio para un copiloto, pero es el vehículo de 4 ruedas más empleado después de los automóviles, el carrito de súper o Katie. Se incendia el dirigible Hindenburg en New Jersey, Estados Unidos. Indignado ante la guerra civil en España, Picasso empieza a pintar su obra más conocida e interpretada, Guernica. Se estrena Blancanieves y los 7 enanos. Se publican El Hobbit de J.R.R. Tolkien, Tener y no tener de Ernest Hemingway y El amor loco de André Breton. La firma DuPont patenta el plástico llamado nylon. Bueno, pues estamos de vuelta y ahora sí, ya que Fernando no me dejaba hablar de Ed Wood, regresamos y pues este director tiene un filme muy importante y creo que es de los más como llamados, que es Glen or Glenda. Ajá. Que además llevó a su personaje principal, que era, por lo que vemos, una tumba de un célebre vampiro a la muerte, porque pues en sí el legendario Bela Lugosi, que hizo el Lugosi. primer Drácula. Fue el primer Ajá. Drácula, pues se murió de un pasón de ser adicto a la morfina y la metadona. Y al Entonces, alcohol, le pues metió ya alcohol. no regresó de la tumba, ahora sí que se fue sin retorno el famosísimo vampiro. Y pues es muy interesante cómo aborda esto, porque como bien dice Iván, es una cinta extraña y melancólica, es como esta mezcla que siempre encontraba, en donde es esta fórmula perfecta entre la poesía y algo como que nos daría ahorita cringe, se puede decir. Bueno, para ponernos un poquito en contexto, Glen y Glenda es una película que, por supuesto, es de travestismo, de lo que practicaba el mismo Wood. Y además la actúa, y no conforme con eso, ¿no? Se La viste, se dirige. trasviste, Sí, él era hace Glen los y dos Glenda. personajes, Glen y Glenda, y luego todavía le da su última oportunidad a Lugosi. Y entonces verdaderamente todo le sale mal en esa película, pero es Yo no sé cómo la más convencían. trascendente. Digo, o ¿Cómo sea, luego yo convencían a pienso, los ¿por qué se le productores? salían mal por cómo le seguían seguían dando teniendo presupuesto? trabajo? Lo que pasa es que él es una especie de Van Gogh. Ajá. Vamos, Van Gogh es grandísimo. Guardar las y distancias, y este por era favor. un... Establece. Este Esa que es igual, compara- es peor que Orol en continuidad, en escenografía, No, en pues, se todo. le caían las cosas y así lo dejó así. Y así Seguía lo filmando. dejaba. Entonces, son características muy particulares de Ed Wood, pero insisto, cómo los dejaban, porque él en su vida
no fue famoso. O sea, nunca Nunca hubo una triunfó película nada, así que sí. fuera, se estrenara. Sí, el hit. No, pero le seguían dando chamba y él seguía haciendo sus películas. Sus Las películas. pasaran o no las pasaran. No las pasaran. en el cine. Dice aquí que ni siquiera, nunca fue capaz de mantener en cartelera un filme. O sea, los estrenaba, No, se no pasara al día existía. siguiente y hasta ahí llegaba el asunto. Entonces, aparte yo creo que ya se corría la voz de, híjole, hizo otro, no vaya, no vaya. No, como Sí. en la Muestra Internacional de Cine. Que Sí, dice, no, o sea, ya, pero la primera vez que ya fui, llegó de esta repente cubana. llega el día, no, pues la película cubana, todos mis amigos, ¿no? Desaparecidos. Y entonces dije, qué poca madre, no vieron ayer y se perdió. Bueno, no se perdieron nada, era una película cubana, pues por eso no vinimos. O sea, me hubieran avisado, porque yo sí la vi. Y pues ¿no? finalmente Wood termina alcoholizado, con ansiedad y pues dirigiendo filmes como aún más underground e independientes, de pues desnudos y como completamente en el anonimato, y donde pues tal vez Cosas- solamente quedó recordando pues esos grandes años de películas de vampiros. Fíjense, les voy a decir, Jailbait, de 1954, por cierto, Glenn Glenda es de 53. Después hace Bride of the Monster. Hace muchas películas de monstruos y los Sí, monstruos sí, sí. eran verdaderamente patéticos. Se les Y- veía el cierre. Ajá, sí, el cierre, y sí, claro, y el parche y dónde estaba Ajá. la costura, ¿no? Este es de 1905. The Violent Years, de 1956. Y la que se considera su obra maestra es Plan 9 from Outer Space. Entonces, te puedes imaginar 56. que es como de sci-fi, entonces el efecto... Sí, la escenografía y todo haber estado, pero sí, con todo. Tratar de emular ese tipo de los efectos especiales cuando no había efectos especiales, sino que eran trucos. Entonces todos los trucos eran fallidos, Sí. ¿no? Entonces ponían, no sé, planetas o espacio. algo volador, se le veía la cuerda, etcétera, ¿no? Sí. O sea, todo se quedaba, ¿no? Entonces pensaban justamente que eran... bueno, llegaron a ser considerados como humoristas involuntarios, ambos, Claro. precisamente porque les importaba un verdadero cacahuate de lo que pasara en la continuidad, en la credibilidad, porque pues la idea era narrar la historia, y eso Ajá. era como lo importante, ¿no? Y aparte eran súper apasionados porque, por ejemplo, aquí dice que Juan Orol decía que producir, actuar y dirigir una película era como una especie de catarsis por su ambición de ubicuidad. Entonces, o sea, verdaderamente eran súper apasionados de su trabajo y pues en efecto son los padres, forjaron los cimientos para el tipo de cine que tenemos ahorita con esta estética kitsch. Sí, que llegó, Que llegó para a partir de quedarse. los 70s, legado de Juan Orol, De por Juan ejemplo, Orol. en México. Tenemos a Juan López Moctezuma, en 75 realizó una sátira vampírica llamada Alucarda, la hija de las tinieblas. Fíjate O nada Alfredo más. B. Crevena y sus churrazos sci-fi, como Aventura en el centro de la Tierra, Exhibí el planeta de las mujeres invasoras, Gigantes planetarios de 1965. Genios. Genios. Mira, una cosa dice, de la autenticidad de su ingenuidad, los hacía sumamente auténticos y pues con un sello característico. Lo demás, claro, vienen a ser imitadores y entonces ahí sale peor porque es el peor pastiche peor. más ramplón. O sea, si copias algo malo, pues te sale algo Peor. peor a huevo. Sí. Muy bien. Oye, pero Fer, ya dinos uno de tus... Se nos acaba el tiempo y hay tus que dar datos el dato científicos. curioso. Curioso, ¿no? Tú unos Curioso. científicos, curioso. A ver, ¿qué Si quieres dices? te doy uno científico, a mí no me importa. La casa más angosta del mundo se encuentra en Varsovia, la capital de Polonia. Es un poco más ancha que una cama individual, pero increíble, tiene sala de estar, una habitación, un baño y una cocina. O sea, debe ser larga. Pues luego ni son tan largas. Pues para tener tanto. Ajá, luego, y en la fachada no está la puerta. Pero por ahí yo Exactamente. creo que vi una más estrecha que esta pero pues, no cabía ni la cama. Ya les diremos. Pues nos vemos en la próxima. Próxima. Un gusto Espero hablar de genios. Vean a Orol y a Ed Wood.
Búsquenlos porque se van a divertir. Y también Algarabía.